Muy bien, pues bienvenidos otra vez de nuevo a este encuentro que de forma virtual parece que nos estamos acostumbrando ahora al uso de estos medios y en verdad al principio eh, personalmente yo creí que no iba a ser, que no me iba a poder encajar, pero al final está siendo hasta de un instrumento de bendición. Así que continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Y estamos en el final del primero de los temas. Y hoy vamos a considerar, con la ayuda del Señor, Romanos 2, del 17 al 3:20. Es un pasaje extenso, eh, pero como dijimos al principio, la idea no es ir versículo a versículo, sino recoger las ideas, recoger los pensamientos y buscar aplicaciones, porque en definitiva el estudio bíblico no es solamente añadir un conocimiento, sino poner ese conocimiento a nivel de que podamos aplicarlo a nuestra propia vida. Como todos hemos leído ya el pasaje en varias ocasiones en estos días, pues vamos a mirar lo que hay en los versículos. Pero antes de esto, en el último estudio estuvimos considerando la condición del ser humano en general. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios. Sería bueno ocupar unos minutos breves en hacer una exposición sucinta, pero de lo que podríamos llamar una antropología bíblica, que es en resumen lo que la Biblia enseña acerca de la realidad del ser humano. A modo denunciado, pero que es claro y contundente, creo, el ser humano no es pecador porque peca, sino que el ser humano peca porque es pecador. Es decir, que la condición del ser humano no viene como consecuencia de los errores, de los pecados cometidos, sino que nacemos ya, después de la caída de Adán, nacemos con la naturaleza del pecado incorporada en nuestra naturaleza, con el pecado formando parte ya de nuestra condición. Vuelvo a repetir, el ser humano no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Pero además, la Biblia enseña de forma clara que toda, todo el ser humano, en nuestro completo ser, está afectado por el pecado. Que no hay área de nuestra vida, no hay realidad de nuestra condición que el pecado no haya afectado. Cuerpo, alma y espíritu. Eh, Están los pecados llamados de la carne, a los que en nuestra cultura hispánica, en nuestra cultura española, pues se le está dando, se le ha dado, se ha enseñado y se le está dando, se continúa dando un significado especial. De manera clara que los pecados de cintura para arriba no son menores ni más leves que los pecados de cintura para abajo. Que la condición del ser humano, en lo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, condición carnal, eh, los deseos de la carne, ahí están. Y el pecado empuja a un desvío, a un mal uso, y con deseos fuera, y eso lo vimos en el estudio anterior, fuera de lo que es, de lo que debe de ser la condición, el uso, el disfrute de la sexualidad como un regalo que Dios nos ha dado. Pero no solamente en la carne, está también en lo que llamamos alma.
lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, lo que tiene que ver con nuestros afectos, con nuestros deseos interiores. Eh, en el mundo animal están los instintos, en la realidad del ser humano están los sentimientos. Pues también, aquí en este campo también el pecado ha afectado los egoísmos, las vanidades, el orgullo, la vanagloria. Bueno, vimos ese relato de 23 puntos o de 23 aspectos que Pablo marca y señala ahí en el capítulo 1, versículo 29 en adelante. Pero también en el campo espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Si antes he dicho que hay que distinguir entre los sentimientos y el instinto es animal, los sentimientos es humano. El ser humano es el único ser de la creación dotado con una capacidad, digo, de la esfera terrestre, ¿eh? Sin entrar ahora en los ángeles. Pero el ser humano es el único ser que habita en esta tierra con la capacidad de relacionarse con, con el mundo animal, digamos, inferior, con su igual, con nuestros iguales, digamos, nuestros semejantes, pero hemos sido creados también con la capacidad y aún con la necesidad de relacionarnos con nuestro superior. De manera que hay una esfera espiritual que está en el ser humano. Agustín le llamó ahí en el corazón del ser humano, ahí en el corazón del hombre, un hueco que tiene forma de Dios y que nada ni nadie lo puede llenar sino Dios mismo. Hemos sido creados para estar en comunión con Dios. Y cuando el ser humano, niega a Dios, se tiene que crear su propio Dios. Tiene que rellenar, procurar, intentar, esforzarse por rellenar ese hueco. Para no tratar con un superior, pues se inventa o crea uno igual o inferior, pero la necesidad espiritual está ahí. Y cuando el hombre quita a Dios de su escena, a Dios creador, a Dios por el alma, se inventa o crea otro Dios y lo hace. Y esto es en cada ser humano, esto es una realidad. Y que el pecado afecta a todo nuestro ser, a toda nuestra realidad personal. Y además es individual. Cada ser humano, de forma personal, individual, es así, a la vez que es universal. No hay nadie que no esté afectado por el pecado. Solamente uno nació sin pecado, el Señor Jesucristo, y él es el único que pudo decir: ahí viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Hablando del diablo, cuando el diablo se acerca a Jesús, Jesús dice: él nada tiene en mí. Cuando el diablo viene y nos busca, encuentra en nosotros, hay en nosotros aspectos que él sabe cómo tocarlo y manejarlo. Pero el único que no tuvo nunca relación con el pecado, nunca jamás pecó, por eso pudo morir en lugar del pecador, es Cristo Jesús. Ahora, esta realidad personal y universal está presente en todo, pero en la experiencia de cada uno toma un grado o un nivel que está marcado o viene condicionado por distintas circunstancias. Pero creo que ninguno de nosotros hemos llegado al límite que podríamos haber llegado. Pero el potencial para llegar a una condición aún peor está en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Por lo tanto, es bueno que conozcamos y reconozcamos nuestra condición como ser humano para que estemos alerta y sepamos también buscar, recibir y usar los recursos necesarios que Dios nos está
Insisto, la potencialidad del mal está en todos, pero su desarrollo depende de cuestiones personales. En algunas ocasiones, la educación, la cultura, sí, la educación puede revestir de una forma más suave la realidad, que en algunos es algo más grotesco. Pero a la hora, por ejemplo, de pensar en robar, tan robo es el que roba una cartera en un autobús o roba un bolso de un tirón, como el que hace un robo de guante blanco, de corbata o de estafa. En definitiva, delante de Dios es lo mismo. En el plano humano se puede disfrazar de una manera o de otra. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. El Salmo 14 y el 53 lo enseña. Y es curioso e interesante, más que curioso, es interesante que el Salmo 14 comienza con este pensamiento, con esta expresión. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahí comienza la caída hacia abajo. Desde esa afirmación del corazón que lo lleva a la mente, o de la mente que lo ha traído al corazón, de negar a Dios, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido o algún sensato o algún sabio que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que, por eso, en el estudio anterior, como decía antes, en el capítulo 1, versículo 29, Pablo llega de forma clara. Están atestados de toda injusticia. Mirad, hermanos, se pueden dar justificaciones y explicaciones, pero en unos minutos yo he procurado hacer una síntesis de esa antropología bíblica, de lo que la Biblia enseña. Y si alguien quiere más información, si alguien quiere más demostración, a las 9 que vea el telediario. Porque ahí va a estar recogido la realidad en todos los campos. Desde lo grande, 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 hasta aún también aspectos mucho más pequeños. Vamos al capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Antes he hablado en el pasaje anterior en plano general y después a los moralistas. Ahora se dirige directamente a los judíos. Ahora se dirige a los judíos porque, habiendo un grupo de cristianos judíos allí en Roma, cuando hayan escuchado lo anterior, podían ellos estar en el riesgo del cual ninguno estamos libres, es decir, esto se refiere a los gentiles, esto se refiere a los otros, pero nosotros no somos así, ¿eh? Nosotros somos de otro grupo, somos de otra categoría. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice aquí directamente,
tú que tienes el sobrenombre de judío. Un paréntesis. Lo que vamos a ver que se aplica aquí a los judíos, es bueno también que sepamos que se nos puede aplicar o debemos considerarlo también para los cristianos de hoy. Es decir, no caigamos en el error de pensar, el mundo es así y una cosa es nuestra posición en Cristo y otra cosa es también nuestra realidad con la que tenemos que luchar. De manera que no juzguemos nosotros a los otros, sino pensemos y consideremos que hay cuestiones aquí que tienen que ver con nosotros. Tú, el sobrenombre, la categoría, el título, la condición, el sello de judío. Y te apoyas en la ley. Tú conoces la ley como judío. Y te glorias en Dios. Es decir, está el concepto de somos el pueblo escogido por Dios. Dios se lo había dicho en el Antiguo Testamento. De entre todas las naciones de la tierra, solamente a vosotros os he escogido. Y conoces su voluntad. Está haciendo un perfil, está haciendo un cuadro, un dibujo de cómo el judío pensaba acerca de sí mismo. Y repito, esto también debe tener una aplicación para nosotros. Conoces la voluntad de Dios. E instruidos por la ley, aprueban lo mejor. Es decir, eres capaz de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Apruebas lo mejor es considera y distingues lo bueno y confías. Notad ahí la actitud. Y confías en que eres guía de los ciegos. Todos los demás están en ignorancia, pero tú, judío, eres el que anda en la luz. Seguramente podría pensar en el Salmo 119. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Todos los demás andan en la ignorancia, pero tú confías y crees que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de los ignorantes, maestro de niños, pedagogo. Y tienes en la ley la forma, notad eso, la forma, es decir, algo que se construye, que se le da forma, manera, de la ciencia y de la verdad. Paremos aquí. El judío podía decir, al escuchar hablar de los gentiles, de los bárbaros, pero nosotros no somos como ellos. Me gustaría, aunque sea muy rápidamente, ir a Lucas capítulo 18. Veamos el Señor Jesucristo cómo habla a los de su nación, a los de su familia, a los de su carne, porque él era judío. Lucas 18, 9. Porque Pablo lo que hace es, como el resto de los escritores del Nuevo Testamento, que toma todo lo que el Señor Jesucristo enseñó en los evangelios y ahora lo lleva al campo de la práctica. Los evangelios es el relato de la vida y enseñanza de Jesús, de su obra y su redención a nuestro favor. Después viene la aplicación. Luego viene la enseñanza, la forma, la manera en la que aquello debemos aplicarlo. Pero vayamos a la raíz. Lucas 18, 9.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era un religioso ortodoxo, guardador de la ley, observador. Es más, no se limitaba a los mandamientos, sino que ahora hacía mandamientos de expresiones del Antiguo Testamento. Y el publicano era, pues, uno que vivía de los tributos públicos, que vivía del robo, del engaño. Era un funcionario, pero no era un ortodoxo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Cuando el ayuno enseñado por Dios no llegaba tanto. Pero él iba más allá. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Y esto no era un gesto ritual, como lo han convertido, ¿no? Con el yo pecador me confieso a Dios. Y con el gesto de darse golpe en el pecho en una ceremonia. Sino que este se mantenía lejos, es una parábola. Y Jesús saca la aplicación. Os digo, la enseñanza. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo oraba a Dios, bueno, oraba consigo mismo, aunque iba al templo y supuestamente iba para hablar con Dios, pero él hablaba consigo mismo, para tranquilizar y afirmar su posición. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Creo que la parábola es tan clara que no hace falta más comentarios. Pero en el capítulo 10 de Lucas encontramos otra enseñanza. Me refiero a la del samaritano. Jesús dijo, versículo 30, porque alguien le pregunta, alguien no, precisamente los intérpretes de la ley, los religiosos, ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos la enseñanza. Pasa un sacerdote, lo mira y pasa de largo. Viene un levita, se acerca, el otro solamente miró, este se acercó, lo vio y pasó de largo. Y después un samaritano. Y el samaritano lo atendió. Que por cierto, creo que el título es incorrecto. Porque en el texto en ningún lugar dice que este samaritano fuese bueno. Jesús no habló del buen samaritano, habló del samaritano. Porque bueno no hay ni uno. Pero el samaritano muestra otra actitud. Y Jesús hace ahí una comparación entre la hipocresía religiosa, entre esa expresión externa con la que tiene que ver de un comportamiento que va más acorde con el corazón de Dios. Capítulo 11 de Lucas. Veamos otro caso. Jesús
llega a casa, bueno, versículo 37. Después que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. ¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y hasta la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan por encima, no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Se siente reprendido, se siente aludido. Pablo lo que está haciendo en Romanos capítulo 2 es precisamente llevar al campo de la realidad, al campo, aquellas enseñanzas tan claras y tan contundentes de Jesús. Tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora, los versículos 21 al 24 son una joya, porque ahora pasa de la sintaxis a la praxis. La sintaxis es el arte de poner en orden una oración gramatical. Y es la capacidad de poner el verbo, el sujeto, los complementos y todo en el orden de manera que se entienda bien. Y esto tenía mucho que ver con los escribas y tenía mucho que ver con los fariseos, tiene mucho que ver con la religiosidad del ser humano. Es decir, la capacidad de poner las cosas de una manera clara, ordenada, comprensible, y tomar cualquier tema y del tema que sea hacer una exposición. Pero ahora Pablo pasa a la praxis, que es la práctica. No es la teoría de conjugar, sino es la práctica de lograr. Tú, versículo 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que eres maestro de niños o instructor de indoctos, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Aquí Pablo responde de una manera categórica y confronta de una manera directa. Oye, tú, no mires a los demás. No juzgues, no consideres a los demás. Si tienes bendiciones, si tienes conocimiento, si sabes qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera, practiquémoslo primero a nosotros mismos. Hay una expresión muy clara en uno de los profetas que llama a Israel torta no volteada. Torta no volteada. Es decir, han cogido la masa, la han puesto sobre la plancha caliente y no le han dado la vuelta.
y por una parte está hecha y por la otra está cruda. Y le está diciendo a los judíos, es que vosotros habéis hecho de la verdad de Dios una filosofía y habéis compuesto una religiosidad de ritos y de preceptos. Dar la vuelta y aplicar todo esto también a la vida. Y es importante, cada uno de nosotros. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. No somos como los otros hombres. Ladrones, adúlteros. Si quisiéramos llevar esto hasta las últimas consecuencias, hasta lo más profundo, ¿quién de nosotros no ha adulterado? Porque el Señor Jesucristo dijo que el que mira y desea en el corazón ya ha adulterado. Aquí está hablando no del conflicto interior, ahora está hablando de la práctica del ser de cada día. Y estos no solamente tenían un conflicto de la lucha con el pecado, sino que además tenían también una práctica hipócrita de condenar algo que ellos mismos practicaban. Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Roba templo? Josefo escribe en una de sus obras, aunque no es históricamente en muchos aspectos o en algunos aspectos sus crónicas de la guerra de los judíos o otras obras de él. Josefo, aquel judío coetáneo en el tiempo con Pablo y que escribió después algunas de las crónicas de los conflictos de la destrucción de Jerusalén y demás. Josefo, él explica que en algunas ocasiones, allí en Jerusalén, cuando se estaba construyendo el templo, algunos robaban del fondo destinado para la construcción del templo en beneficio propio. Pero aquí es posible que hasta el apóstol Pablo pensara no solamente en aquellos judíos que mermaban las donaciones para el templo en beneficio propio, sino que también hacían negocio con los idólatras. No hacemos idolatría, pero comerciamos con elementos de idolatría. Y se enriquecían o negociaban con aquello con lo que Dios abomina. Y los incluye ahí. Y el versículo 24 para mí es uno de los versículos más tristes del Nuevo Testamento. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí está hablando de Isaías 52. Pero me voy a permitir referirme a otro texto. Ezequiel capítulo 36. Si alguien lo quiere buscarlo, es un versículo nada más, pero yo lo tengo ya aquí y lo voy a leer. 36, 22. Hablar después del Valle de los Huesos Secos en el 37 y de la restauración, y esto, el 37 está ahora en ejecución y del 38 en adelante va a continuar. Es, por lo tanto, profético para nuestro tiempo y el tiempo que ha de venir. Pero dice el versículo 22 del capítulo 36. Por tanto, le dice Dios a Ezequiel, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Dios le dice a Israel, oye, os traigo, os recojo entre todas las naciones y os vuelvo otra vez a traer a la tierra que yo prometí. Pero sabéis, no lo hago por vosotros, sino a causa de mi santo nombre, porque vosotros habéis profanado
le dice a los judíos, mi santo nombre entre las naciones donde habéis llegado. Tengo un aprecio por la nación de Israel. Hablo ahora a título personal. Y esto en el capítulo 9, 11, 9, 10 y 11 lo veremos. Pero aquí lo que está diciendo es que aquellos que deberían servir para darle gloria a Dios, estaban sirviendo para que el nombre de Dios fuese blasfemado. Y yo me pregunto en tantas y tantas ocasiones, viendo cosas que pasan, cosas que suceden, de parte de quienes dicen representar a Dios y deshonran el nombre de Dios y alejan a muchos del deseo o de la necesidad de buscar a Dios. Y en vez de servir de proclamadores, se convierten en obstáculos. Creo que los religiosos y la religión ha hecho mucho mal en cuanto a la manifestación de la gloria de Dios. Pero lo dejamos ahí. Veis que los primeros 4 versículos habla de cómo el judío se consideraba a sí mismo y lo confronta. En los versículos 21 y 24 se lo lleva al campo de la realidad. Y ahora del 25 al 29, la enseñanza es la siguiente. La enseñanza es muy contundente. La circuncisión. A ver, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Aquí hay un aspecto que sencillamente lo expongo en modo titular. La circuncisión era una señal, es una señal de pertenecer a un pueblo con el que Dios ha hecho un pacto. Y la circuncisión significaba que formaba parte de ese pacto, pero no va más allá. Si siendo circunciso tú transgredes la ley, le dice Pablo, estás actuando como un incircunciso. Y si un incircunciso busca guardar la ley, está actuando como si fuese un circunciso. En definitiva, lo que aquí dice, versículo 21, sino el que es judío lo es, no en lo, sino el que es judío que lo es en lo interior y en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra. Aquí lo que hace Pablo es una comparación. Cuidado con la confianza en lo exterior, en lo que uno hace. ¿Os acordáis de aquel que se acercó a Jesús? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Aquí Pablo confronta de que no es lo ritual, no es lo preceptivo, no es lo externo, lo que para Dios es lo importante. Voy a intentar, como decía antes, de que esto tiene también aplicación para nosotros. Mirad, hermano, es importante haber creído en el Señor Jesucristo, experimentado el nuevo nacimiento, obedecerle en el mandamiento del bautismo,
formar parte de una iglesia local, formar parte de la iglesia de Dios. Pero no confiemos en eso, ¿eh? Confiemos en la presencia y en la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la circuncisión del corazón, en la experiencia vital del nuevo nacimiento. Estar en Cristo no es cambiar de religión. Formar parte de la iglesia de Cristo no es cambiar de adscripción religiosa. Es que Dios transforma y cambia nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuidado cuando algunos confían, no, es que mis padres ya eran creyentes, mis abuelos ya eran creyentes, mis bisabuelos ya eran creyentes, como si pertenecer a la familia de Dios tuviese que ver con una casta. Tiene que ver con una experiencia. Y aquí le está hablando a los que confiaban en el hecho de ser circunciso, de que había recibido la señal del pacto, y Pablo lo que le está diciendo, mira, lo que Dios considera es el interior, no es lo exterior, es lo interior. Por eso en algunas ocasiones Pablo le habla a los creyentes diciéndole, oye, aseguraos que estáis en Cristo. Reafirmar en vuestra fe. Considerad dónde está vuestra esperanza. ¿Sobre qué se apoya la seguridad del perdón? Los fariseos eran externamente, visiblemente, estrictos observantes de la ley. Pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Dios mira no lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Ahora os hago una propuesta. El tiempo corre que se las pela. Os hago una propuesta. En el capítulo 3, del versículo 1 al 8, creo que posiblemente Pablo esté manteniendo una conversación consigo mismo. Y el Saulo de Tarso, aquel de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, observador estricto de la ley, cumplidor radical de la ley, plantea algunas cuestiones que responde el Pablo cristiano. Porque él era una torta volteada. Él había estado en una realidad y ahora estaba en la otra. Él había sido un judío estricto y ahora era un cristiano verdadero. Y dice, imaginémonos, no digo que tenga que ser así, pero que me inclino a pensar que posiblemente es la forma en la que Pablo plantea estos versículos. Dice Saulo de Tarso, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dicho de otra manera, bueno, entonces, ¿hay alguna ventaja? ¿Hay algún beneficio? ¿Hemos recibido alguna bendición? Y le responde el Pablo cristiano. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios ha revelado su voluntad, la ha hecho al pueblo de Israel. La ha hecho por medio del pueblo de Israel. La ha entregado a los judíos. Han sido los primeros receptores de la ley. Los primeros receptores de la palabra de Dios. Es un privilegio, es una ventaja, es una bendición. Y ahora vuelve a decir el Saulo de Tarso. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos,
Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, si Dios le hablaba a Israel para que Israel ande en sus estatutos, para que guarde sus preceptos, y ellos no lo han obedecido por incredulidad, esa incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Y responde el Pablo cristiano: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es el Salmo 51, ¿os acordáis del Salmo 51? David confiesa el pecado delante de Dios. Señor, he pecado contra ti. Posiblemente se esté refiriendo al caso de su comandante al que manda a la guerra y él se había acostado con la esposa, el pecado de adulterio. Y David confiesa allí su pecado y David dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, Dios, si tú eres considerado por el ser humano, tú dijiste en tu ley y dice en tu palabra que todos somos desobedientes. Por lo tanto, la incredulidad de los incrédulos afirma, certifica lo que Dios había dicho y le da la razón a Dios. No sé si me estoy explicando con claridad, pero al menos lo intento. Al argumento hay se rebate con otro argumento. Es que Dios sabía que eran incrédulos y que iban a actuar en incredulidad. Y ahora vuelve otra vez a salir la, el antiguo pensamiento de Saulo. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Hay que ser un poquito rebuscado, ¿eh? Porque lo que aquí está diciendo el religioso es: bueno, vamos a ver, si Dios sabía que íbamos a actuar en incredulidad y de manera injusta, el hecho de actuar en incredulidad y de manera injusta no le está dando la razón a Dios. Entonces, ¿no será injusto que Dios nos juzgue por hacer aquello que Él sabía que íbamos a hacer? Cuando sencillamente lo que estamos haciendo es dándole la razón a Dios. Y dice, hablo como hombre, es decir, desde el argumento racional, no desde el espiritual. Y otra vez viene la respuesta, versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es decir, si Dios no actúa en contra de la incredulidad, aunque esa incredulidad no le haya cogido en sorpresa, porque era algo que él ya sabía, Dios, que es justo, porque es Dios, y Dios es justo, ¿cómo juzgará a los demás si no lo hace también con el judío? Si no lo hace también con el pueblo escogido. Versículo 7. Otra vueltecita de tuerca más. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Va otro paso más. A ver, si por mi mentira la verdad de Dios se manifiesta de manera clara, ¿por qué me juzga Dios?
como pecador. Y ahora esto se rebate con un argumento que todavía algunos dicen y siguen empleando. ¿Por qué no decir, como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Perdón. Como dicen algunos que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esto se ha acusado a los predicadores del Evangelio de la Gracia, se nos ha acusado de que decir, bueno, es que Dios perdona los pecados. Y Dios salva al pecador. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es que esto no es una licencia, no es también una puerta abierta para decirle a cada uno, tú haz lo que tú quieras, que después Dios te lo va a perdonar. No, esto no es lo que enseña el Evangelio. Esto no es lo que Cristo predica. Esto no es la verdad de Dios. Dios condena y juzga el pecado. Y la mentira del hombre no glorifica a Dios, pero da la razón, demuestra y confirma que lo que Dios dice es la verdad. Y esto no justifica la mentira, sino marca y enseña la justicia de Dios. De manera que el Evangelio no es una licencia de aquello del 007, de licencia para matar, no es una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Es una gracia salvadora, renovadora, transformadora, que nos saca de la esclavitud del pecado para la libertad en Cristo. Aquí solamente se enmarca el enunciado. Después se va a desarrollar a partir del versículo 21 del capítulo 3. Pero mirad, cuando leemos estos versículos del capítulo 3, del 1 al 8, creo que ahí hay una forma muy interesante que el apóstol Pablo usa de presentar objeciones y dar respuesta a estas objeciones. Versículo 9 hasta el 20. Permitidme que haga una referencia que ya he dado en más de una ocasión, o diga algo y lo repita, que me parece importante. Es una gran bendición contar con los textos, las referencias paralelas a pie de página. Si notáis ahí, el apóstol Pablo va a usar una serie de versículos del Antiguo Testamento. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos, ¿somos mejores que los gentiles? Los estrictos conocedores de la ley, ¿somos mejores que los ignorantes de la ley? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14 y Salmo 53, que empieza con el título necio. Dice el necio en su corazón. Versículo 13, que es el Salmo 5. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. No recuerdo exactamente si en el estudio anterior comentamos esto, pero cuando uno va al médico, lo primero que ahora ya mira la pantalla del ordenador y está allí los resultados de la analítica, los resultados de todo lo demás. Y qué raro es que vayas al médico y el médico te tome el pulso o te palpe o te toque. Pero antiguamente cuando iba uno al médico, lo primero que el médico decía es, saca la lengua.
saca la lengua. Porque en la lengua había muchas manifestaciones de los problemas interiores. Y la lengua daba referencia de cómo estaba el interior. Yo tenía 35, 36 años cuando me operaron del estómago. Me quitaron más del 80% del estómago, el duodeno, el pírolo, los nervios vagos. Y cuando estaba allí en la clínica, llegaba el cirujano, amigo de mi familia, y decía, Miguel Ángel, saca la lengua. Y me pasaba el dedo porque él quería ver cómo estaba la hidratación de mi cuerpo. Porque la lengua es una señal, una marca de cómo está el interior. Pues aquí dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua enguaña, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Oye, dice Proverbio, aún el necio es contado entre los sabios mientras guarda silencio. Pero cuando habla, ya se ha declarado, ya se ha... Nuestra boca expresa lo que hay en el interior. Dice el versículo 14, que es el Salmo 10. Su boca está llena de maldición y de amargura. Santiago dice, mirad, hermanos, mirad el uso que hacemos de la lengua. No podemos alabar a Dios con nuestra boca y maldecir al hermano. De una misma fuente no puede salir agua limpia y agua sucia, agua dulce y agua amarga. No nos engañemos. Escuchémonos a nosotros mismos muchas veces cuando hablamos y conozcámonos un poquito más. Porque en muchas ocasiones descubriremos que no somos tan buenos como nos creemos. Pero para eso tenemos que escucharnos cuando hablamos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Isaías 59. Qué interesante, el libro de los Salmos e Isaías, al que se le conoce como el profeta evangélico, porque es el que de manera más clara y más continuada predicó el Evangelio, anunció el Evangelio, que después el Señor Jesucristo lo llevó a efecto. Pero sabemos que todo lo que la ley ahora llega ya a la conclusión, ahora llega ya al remate, puede haber desarrollado desde los gentiles hasta los judíos y entrando en los más piadosos y en los más aparentes, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios está vigente. Y todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Permitidme que hagamos un pequeño avance. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Allí Pablo nos va a enseñar lo siguiente. La ley no ha muerto. La ley sigue viva, sigue vigente. Pero el que está en Cristo sí ha muerto para la ley. La ley sigue vigente. Pero el que está en Cristo ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. Y ahora la ley en su aspecto condenatorio ya no tiene poder sobre él.
porque la justicia de la ley Cristo la cumplió y nos la ha aplicado a nosotros como un regalo de la gracia de Dios. Y allí va a usar la figura del matrimonio. El hombre está sujeto al matrimonio mientras los dos viven, pero si uno muere, el otro ya queda libre. Pues igual ha pasado. La humanidad y la ley formaban parte de una unión, pero la ley sigue vigente, pero el creyente cuando se ha convertido a Cristo ha muerto espiritual, ha muerto en el sentido espiritual, porque la ley ya no tiene poder sobre él. Por eso, la ley lo dice a los que están bajo la ley, y toda boca se cerrará. Pero la ley para nosotros es el hacer la voluntad de Dios, procurar, es la instrucción. Ha sido nuestro año, nuestra niñera para llevarnos a Cristo. Y ahora no es la ley para agradar a Dios, no es la ley para cumplir la justicia, es la ley como la instrucción, como el camino de la verdad, como la que rige nuestra vida. Y concluye con el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dicho de otra manera, la ley no fue dada por Dios para la salvación del hombre, porque ningún hombre puede guardar de manera perfecta la ley. La ley ha sido dada para que tengamos conciencia de nuestra condición, de nuestra realidad. Dicho de otra manera, o volviendo a las figuras del médico, la ley es como el termómetro. El termómetro te dice si tú tienes fiebre o no tienes fiebre y cuánta fiebre tienes y cuál es tu estado. Pero el termómetro no te cura, no te sana, no es el remedio. Es sencillamente lo que te muestra la realidad. La ley Dios no la entregó para salvación porque Él sabía que nadie la puede cumplir. Pero por medio de la ley podemos, y el hombre puede conocer su condición de pecador. Y ahora ya en el versículo 21 entra en el siguiente tema, la justicia de Dios. Pero ahora, qué bonito es eso, ¿eh? Dicen, cuando escuches un pero o leas un pero, lo anterior ya ha pasado, ¿eh? Mira, hijo mío, yo lo tengo todo para ti, pero cuando seas mayor, cuando seas responsable. Todo es tuyo, pero aquí dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y el Evangelio es el cumplimiento de la ley. De manera que tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos rescató de la condenación que la ley justamente nos marcaba. Y la ley, como un espejo, nos mostraba. Y la ley no podía librarnos de esa condenación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Señor, gracias por Cristo, el cual nos ha sido hecho a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los que tú por tu Espíritu Santo has llevado de las tinieblas a la luz. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios, justicia de Dios. Señor, gracias porque no dependemos de nosotros, ni es mérito de nuestro esfuerzo, ni de ninguna religión, ni de ninguna entidad, el hecho de que delante tuya somos salvos. Señor, gracias, porque es solamente por medio de Cristo. En Él y por Él podemos llamarnos hijos de Dios con todo derecho. Y te damos gracias. Señor, y oramos por salvación. Oramos para que tu Espíritu Santo convenza y redarguya
a algunos que, confiando en sus méritos, en sus tradiciones, en sus religiones, en sus justicias propias, o aún en la negación de que tú eres verdad, Señor, están en tinieblas. Señor, no queremos ser eh, maestros de palabra, queremos ser testimonios de vida y te rogamos que nos ayude. Gracias, gracias por Cristo y guíanos en toda nuestra vida y haznos buscar tu rostro y aprender de tu palabra para agradarte en todo. En nombre de Jesús. Amén.